Muy bien, entonces entramos el día de hoy en la Revolución Francesa, ¿no? Un modelo que nos va a conducir a la libertad. Finalmente el ciudadano va a buscar bajo ciertos principios de la Revolución Francesa, vamos a buscar el principio de la, ¿ya?, libertad conduciendo al pueblo, ¿no? Esos, digamos, serían los objetivos principales de la Revolución Francesa. Entonces, vamos a pasar ya a unos objetivos de nuestra clase. Comprender la Revolución Francesa como una rebelión, una revolución que se dio para terminar con los antiguos regímenes, y va a haber nuevos cambios políticos, sociales, económicos, ya de los cuales se va a implantar a partir de esta revolución, de los cuales va a servir mucho para que a nivel mundial también se implante. Claro que no debemos desconocer los grandes aportes de la Ilustración, grandes ilustrados franceses, ingleses, y de los cuales también ya este modelo que se va aplicando aquí en Francia se va a aplicar ya en cierta manera, Inglaterra ya había logrado aplicarlo, ¿no? Tal vez Francia es el que va a difundir mucho mejor, ¿no? Por eso se considera mucho en la historia la Revolución Francesa. Entonces, reconocer la predicción de la Revolución Francesa para el mundo contemporáneo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos acerca de los grandes aportes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Revolución Francesa tuvo un proceso aproximadamente de 10 años, ¿ya?, donde va a ser sus inicios del año 83, la Revolución Francesa el año 89, donde ya inicia, y va a dar un término cuando ingresa, digamos, el famoso consulado. Entonces termina el dictorado, lo que son los directorios, y finalmente va a iniciar lo que es el cónsul, ¿no? Con el cónsul vitalicio que se va a hacer posterior de Napoleón. Entonces, en la Revolución Francesa del año 1789 al año 1799, estamos hablando de un promedio de 10 años hasta 11 posiblemente, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces los principios fundamentales de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se considera como un movimiento político, social, económico que surge en Francia a partir del año 1789, como le decía, ya bajo unas injusticias que se estaban dando, ¿no? Entonces, en reacción a estas injusticias que se van dando, entonces van a tratar de tumbar este modelo del absolutismo monárquico, y finalmente se van a difundir ideales como libertad, igualdad, paternidad, soberanía, y de los cuales los lemas principales que se va a dar desde la primera constitución son libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? La igualdad, libertad, fraternidad, igualdad van a ser los lemas principales desde la primera constitución del año 1700, bueno, 1791, que se va a dar la primera. En ese sentido, vamos a ver la sociedad francesa antes de la Revolución. La sociedad francesa antes de la Revolución está estipulado en tres grupos, ¿no? El sector privilegiado y el sector no privilegiado. En el sector privilegiado tenemos el clero, la nobleza, y en el sector no privilegiado tenemos al pueblo. En el sector privilegiado, el clero, que es considerado el primer estado, la nobleza el segundo estado, y el pueblo es considerado el tercer estado, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Primer estado, ¿ya?, digamos el clero; segundo estado, la nobleza; y el tercer estado, el pueblo. En el caso del primer estado, ya el clero, ellos no pagan impuestos, ¿no? Entonces, esta sociedad francesa del siglo XVIII, vemos nosotros, donde el clero estaba formado por religiosos, tenía el privilegio de recibir el diezmo, poseer, digamos, sus propios tribunales, o sea, no pagaban impuestos, ¿no? Para hacerlo claro, un poco rápido. Mientras la nobleza formaba, digamos, un gran grupo de personas con un gran título, y eran dueños de gran parte de la tierra y ocupaban gran parte de la administración y el ejército. De tal manera que aquí podemos ver, ¿no?, una gran parte de los cargos de la administración pública estaba a cargo de la nobleza, ¿ya?, y no pagaban impuestos, ¿no? También privilegiado. Por otro lado, vemos el tercer estado. En el tercer estado vemos burgueses adinerados. También había burgueses en cierta manera también de menos, no tan adinerados. Vemos campesinos libres, campesinos no libres, artesanos. Vamos viendo algunos puntos. Entonces, constituía la mayor fuerza de trabajo en Francia. En esos entonces se dice, entre el primer estado y el segundo estado, o sea, la clase privilegiada,
era el 3%, mientras el 97% que constituye el tercer estado es no privilegiado y ellos pagaban impuestos, ¿no? Entonces eso creo que había una gran desigualdad. Vamos a ver después algunas causas importantes también, ¿no? Ellos pagan impuestos, ¿ya? Vemos ahí significaciones tales como el pobre no está marginado, sirve tal vez, ¿no? Aun cuando fuera de viejo, sigue sirviendo, sigue de sostén hacia, hacia la gente de la clase alta, ¿no? Viendo las causas más influyentes, ¿no? A eso queríamos llegar. Las causas más influyentes que vemos en esos entonces, ya entre las causas políticas, sociales y económicas, vamos a ver la división social de estos sectores, privilegiado y no privilegiado. Entonces, el 97%, ya vemos de color verde, el tercer estado sería la clase no privilegiada, el que paga impuestos. Entonces, el primer estado, azul y rojo, el segundo estado, la nobleza, entonces constituían entre el primer y el segundo estado eran el 3%. 3% constituían entre el primer y el segundo estado. Eran muy pocos los privilegiados. Entonces, otra de las causas influyentes vemos la mala administración que se va dando, ¿no? Entonces, mientras que el pueblo va muriendo de hambre, incluso habían tenido una guerra de 7 años con los ingleses, habían financiado lo que sería la independencia de las 13 colonias, de lo que es Estados Unidos de América. Entonces ven, ¿no? Digamos, una monarquía un poco debilitada, bajo algunas crisis económicas también que va a haber, mientras que el pueblo muere de hambre, pues ellos dándose una vida de lujo, ¿no? De los cuales más adelante vamos a ver cómo ellos reaccionan ante el pueblo, ¿no? No son, digamos, apáticos, digamos, solidarios, ni empáticos, sino totalmente lo contrario, ¿no? Fueron muy apáticos al pueblo. Otra de las causas que podemos ver es el excesivo impuesto que recaían sobre el campesino, ¿no? Mientras que ellos veían que está el pueblo, perdón, no de ingresos, entonces para recuperar los ingresos que tenían, que habían tenido esos problemas económicos, que sería uno de los temas principales, ellos empiezan a incrementar los impuestos al tercer estado. Entonces, esto peor todavía se va a agravar cuando se van las malas cosechas, ¿no? Las malas cosechas entonces provocan que van a subir los productos de precio. Y peor todavía cuando no se vemos conocido este suceso como el incremento de subida del precio del pan, si se va considerando. Otra de las causas podemos ver, ¿no? En el grupo de los ilustrados, de los cuales va a recaer en el tercer estado, ¿no? Dentro del grupo de los ilustrados, que había también en el tercer estado, exigen estas reformas políticas y sociales. Creo que eso va a ser uno de los grandes aportes de mayor representatividad en la administración pública que van a buscar. O sea, quiere decir que en este grupo el tercer estado bajo los burgueses, ellos son los que buscan finalmente tener esa representación en la administración pública, ¿no? Ah, entonces, más adelante va a haber, digamos, bajo las ideas de estos ilustrados, podemos ver, ¿no? Ejemplo de la independencia de las 13 colonias que llevaron finalmente a las prácticas de estos grandes ilustrados. Se nos quiere decir que en esos tiempos la ilustración y asimismo puesto en práctica la independencia de las 13 colonias sirvió mucho de influencia, sirvió de base, ya de inspiración para esta revolución francesa. Ahora, se dice que para esos tiempos, como ellos habían buscado incluso tener un monopolio, habían buscado tratar digamos, incrementarle lo que era sus impuestos, ante ante ese movimiento, lo que va a ocurrir va a ser algo importante allá en Francia. Entonces, ante esa crisis económica, sobre todo, por ahí centramos, en el año 1789, 5 de mayo, se van a reunir donde el rey de Francia, Luis XVI, convoca estas elecciones generales, o también conocido como los Estados Generales,
¿no? Ante esa asamblea. Esta asamblea, entonces, los parlamentarios reunidos bajo un solo objetivo, ¿ya? La crisis económica. Entonces, los reunidos se dice, el primer estado tenía unos 300 hombres como representantes del clero, 300 hombres representantes de la nobleza y 600 hombres representantes del tercer estado o estado llano. Entonces, se decía que en total hacían 1.200 diputados que estaban ahí integrados en ese parlamento, ¿no? De esa asamblea. Entonces, el tema principal, reitero, era la parte económica y las medidas convenientes que iban a haber. Pero el tercer estado, que es la, digamos, conformado, liderado tal vez más por burgueses, buscan algo, ¿no? Ellos buscan implantar, o sea, aprovechan el momento para poder presentar sus peticiones en un cuaderno de quejas, ¿no? Donde ellos buscan y ellos dicen, no, no solamente es eso, nosotros tenemos otras quejas y empiezan a lanzar sus quejas de tal manera que se van saliendo de lo que el rey proponía, ¿no? Bajo un solamente el modelo económico. Entonces ellos, el primer estado y el segundo estado se ven disconformes. Y otros se ven disconformes, ¿por qué? Porque el tercer estado, ya que tenían 600 hombres de representantes, ellos querían que las votaciones que van a hacer no sea una votación de manera grupal, ¿no? Sino sea una votación por cada representante, ¿ya? Un voto individual. Entonces esto en cierta manera pues no favorecía a las clases privilegiadas, al primer, segundo estado. Entonces ellos no se pusieron de acuerdo y no acataron y rechazaron estas peticiones del tercer estado, o el estado llama. Entonces el tercer estado también pues empieza a desacatar y se van a reunir en otro lugar, ¿no? ¿Ya? Se reúnen en otro lugar. Finalmente, el tercer estado no va a, digamos, tener un consenso. Más adelante, estas reuniones que van a hacer el tercer estado, finalmente se va a considerar o va a dar el nacimiento de las, digamos, de las asambleas constituyentes. Ahora, esta asamblea que hace el tercer estado ocupó la sala del juego de la pelota, ¿no? Un lugar que el juego de la pelota, donde ahí se tuvieron la sesión del tercer estado, donde los diputados juraron no separarse, ¿no? Sino finalmente vamos a dar paso a una constitución. ¿Ya? En esa reunión de la sala de la pelota donde tuvieron, ellos finalmente, el tercer estado dice, no, vamos a dar pase a una nueva constitución. Y eso es lo que finalmente va a dar paso a lo que va a ser la Asamblea Constituyente, donde efectivamente van a centralizarse con el objetivo de redactar una constitución. ¿Ya? Muy bien, eso sería tal vez ese punto. Entonces, vamos viendo aquí, para los nuevos problemas económicos, ¿no? Que se van nombrando a los estados generales, constituía, desde el 5 de mayo, ya donde reúnen los tres estados, perdón, sí, a los tres estados, ¿no? El primer, segundo, tercer estado, donde finalmente van a buscar, ¿no? Un sentido, digamos, de ver el caso de la parte económica, ya donde los sectores privilegiados no estaban dispuestos a ceder lo que el tercer estado les había propuesto, ¿no? En su cuaderno de quejas. Entonces ya más adelante ya había dicho, ¿no? Se reúne en juego la pelota, el tercer estado de manera separada, y de ahí va a ser la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces esta Asamblea Nacional, o Asamblea Constituyente, ya finalmente van a terminar donde el tercer estado va a formular lo que va a ser, ya, y ahí está el juramento del juego de la pelota, todavía está viendo esa parte, ya donde el tercer estado no dice no se separarían hasta no redactar la constitución para Francia, ya. Ahora, los acontecimientos más importantes que se van a dar es esta de aquí. En julio, el 14 de julio, se va a dar un acontecimiento muy importante para que finalmente ya va a terminar en una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano,
¿ya? Y finalmente la promulgación de lo que va a darse la Constitución Civil del Clero, ¿no? Entonces, se da la toma de la Bastilla. Entonces, en esta toma de la Bastilla hay un, digamos, ¿cómo le podríamos poner? Se considera uno de los acontecimientos más grandes, sería eso, uno de los acontecimientos más grandes de esta revolución, como inicios de la revolución, ¿no? Donde el tercer estado empieza a tener esa revolución. Entonces, aquí podemos ver algunos acontecimientos importantes. Entonces, ver la asamblea y ver de eso de la toma de Bastilla fue donde se van a abolir, o sea, se van a poner fin ya a esos grandes privilegios que había. Entonces, finalmente se empieza a dar puntos importantes a partir de la toma de la Bastilla, de quitar los privilegios y poner fin al antiguo régimen, ese régimen absolutista. Y a partir de aquí se va a buscar más, tal vez, por un grupo en monarquía constitucional, otros van a buscar totalmente un nuevo paso de gobierno, entonces van a tratar de buscar, el tercer estado también se va a ir dividiendo en algunos grupos. Después se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, se dieron primeros pasos a la separación de la Iglesia y del Estado. Entonces, a partir del año 1789, ya lo que ocurre esto, ya, y va a terminar en el año 1791, ya, cuando se va a promulgar una constitución, y esa constitución va a ser la Constitución Civil del Clero. Y finalmente, en ese mismo año va a intentar huir ya Luis XVI, ¿no? El intento de huida. Más adelante se va a dar lo que se conoce la famosa convención. En el año 91, la convención, o sea, se da una asamblea legislativa, ¿ya? Se va a establecer en ese entonces la declaración de la guerra a Austria, ¿ya? Finalmente va a haber algunas apariciones de partidos políticos, que lo vamos a detallar en un momento. Entonces, en ese tiempo ya se termina la abolición de la monarquía absoluta, se va a dar el arresto a Luis XVI, donde finalmente va a ser, va a terminar siendo en la guillotina, ¿ya? Decapitado podría ser en este caso. ¿Ya? Se va a dar algunas guerras que se van a dar internas y también las guerras que se van a dar en forma externa. Interna sería más en la lucha de la discrepancia, ¿ya? Que va a haber entre los grupos de los del tercer estado, ¿ya? Y finalmente hay un grupo ya digamos más radical llamado los jacobinos, son los que van a ingresar a este liderazgo. Entonces, se empezaron a ver algunos grupos en estas fechas también, del año 1792, cuando se da una famosa convención. En esta famosa convención, otro de los puntos importantes que hemos visto, también se considera la época del terror, ¿no? ¿Por qué se considera la época del terror? Porque se formó un gobierno revolucionario. Dentro del tercer estado había un grupo mucho mayor revolucionario llamado los jacobinos. Entonces, este grupo de gobierno revolucionario, bajo el directorio de Robespierre, implantó una época del terror, ¿ya? Donde empezaron millones de detenidos, ya se empezaba a ver y reinó la crueldad. Eso sería lo dato. Entonces, la crueldad. Este gobierno de terror estuvo formado por tres comités, ¿no? El de Salvación Pública, ya encargado para la Defensa Nacional de Francia, el de la Seguridad General y el Tribunal Revolucionario. Entonces, eso es lo que tal vez este gobierno, diríamos, del terror o la época del terror va a terminar ya en el año 1795, donde en el año 1795 ingresa un grupo llamado el Directorio. ¿Ya? Aquí podemos ver, ¿no? El grupo del Directorio, ¿ya? Donde en este grupo del Directorio, sus aportes más importantes va a ser que van a crear una nueva constitución, ¿no? Entonces, clausuran las sesiones, ¿no? Entonces, finalmente terminan con una convención nacional que se va a promulgar ya la constitución. Y en esta constitución se va a establecer, ya en la constitución mismo está establecido también, ya que eran directorios, ¿ya? Entonces, asimismo, se va a instalar lo que era un gobierno republicano moderado.
O sea que son los aportes más importantes en esa constitución, ¿no? Se estableció un directorio y un gobierno republicano moderado, que tuvo la siguiente organización, y lo vamos a ver de esta manera. El poder ejecutivo, que era uno de ellos, el poder legislativo, ya que sería el siguiente. Entonces ahí vemos ya cómo más o menos estaba estructurado. En el poder ejecutivo estaba a cargo del directorio, ¿no? Como en la Constitución se ha establecido directorio, o sea, lo que hoy en día sería como presidente, entonces en ese directorio estaba establecido la parte ejecutiva. Entonces, el poder ejecutivo estaba integrado por directorio y este directorio tenía 5 miembros, sería 5 miembros. Entonces, estos 5 miembros eran parte del poder ejecutivo o parte del directorio. En el poder legislativo estaba formado en dos grupos, el poder legislativo, lo que eran los 500, conocidos también en la actualidad tal vez como diputados, y los ancianos, tal vez en la actualidad conocido mucho más como senadores. Esa era la forma del que estaba establecido entre el Poder Ejecutivo por 5 miembros o directores, ya de parte del directorio, y el Poder Legislativo por 2 consejos. Uno, el Consejo de 500, tal vez conocido como diputados, mejor para entenderlo, la relación, y el otro lado sería los ancianos, ¿no? Tal vez relacionado mucho más con los senadores. Entonces, ahí podemos ver tal vez algunos datos importantes que se han podido dar, ¿no? Ahora, otro de los puntos importantes que se dieron es que este gobierno, esta forma de directorio va a terminar cuando se da un golpe de Estado. Y el golpe de Estado lo va a dar la era napoleónica, ¿no? Entonces, esa disputa que se estaban dando ahí, finalmente interna, como algo interno dividido el tercer Estado, ingresa Napoleón. ¿Ya? Y ahí aparece ya el tiempo de los consulados, ¿no? Y finalmente de esos 3 consulados, el consulado que va a ser de Napoleón, ya finalmente ese va a ser el consulado vitalicio, cónsul vitalicio. Ya más adelante sea la época de Napoleón. Eso lo vemos en la siguiente clase, la era napoleónica. Pero viendo todavía algunos puntos importantes, vamos a ver, ¿no? Las etapas de esta revolución, algo rápido, ¿eh? ¿Ya? La Asamblea Constituyente, vemos, ¿no? La abolición de los privilegios, que se pone fin al antiguo régimen, la Declaración del Hombre, se aprueba la primera Constitución, ya estamos haciendo un recuento rápido, la Declaración de los Derechos del Hombre, bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Más adelante vemos la formación de esta misma Constitución, se dio la división de poderes, ¿no? Dato muy importante de la primera Constitución, la división de poderes. Otros más adelante sería la convención, la segunda parte del año 1392 al 95, ¿ya? Entonces vemos, ¿no? Donde ya se empieza a elegir por sufragio, empieza a haber dos posturas, uno más reformados, digamos, que no era tan de extremo, ¿ya? Tal vez que hicieran ellos una monarquía constitucional, los girondinos, mientras los jacobinos eran pues mucho más radicales. Ellos ya quisieron totalmente otro modelo y ellos lo que van a predominar, ¿no? Finalmente. Ya. Otro sería el frente a presiones internas y externas, se radicaliza la revolución. La Asamblea Constituyente, digamos, restituyó en cierta manera un tiempo a Luis XVI con la esperanza de frenar. Eso se dio, ¿no? Porque las disputas internas que había. Pero el rey desconoció varias medidas impulsadas por la Asamblea, donde finalmente va a provocar una crisis y termina de la siguiente manera, ¿no? Termina donde Luis XVI es considerado como un traidor y muere en la guillotina. Y ahí se va a implantar en esos mismos tiempos, ya en la época de la convención se va a implantar lo que es la época del terror, ¿no? Se establece un comité de salvación pública integrado por 12 personas, ¿ya? Y vemos un representante donde Robespierre instaura lo que es ya el terror, así se considera, ¿no? La época del terror también se considera. Entonces, las principales medidas se tomaron, que fueron los tiempos de la proclamación de la Primera República, se dictó una ley que fijaba el precio máximo de los artículos de primera necesidad, se estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, y la otra parte ya sería, la tercera parte ya, sería del año 95 hasta el ingreso de Napoleón, ¿no? La época del directorio. En la época del directorio, el poder
digamos, queda bajo el directorio de 5 miembros, ¿no? Los 5 miembros ya van a tomar ese control. Entonces, finalmente se crea una nueva constitución. Perdón, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Se va a crear una nueva constitución. Espérate un momento, por favor. Discúlpame, 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 discúlpame. Me fui a otro lado. Ya, aquí. No. Espérate un momento, por favor. Me fui a otro lado. Ya, estamos aquí. ¿No? Entonces, bajo los 5 miembros, entonces se crea una nueva constitución y se va a dar un periodo inestable, donde internamente la oposición crecía y había una pelea interna entre los grupos y también la parte externa, ¿no? Ya que Austria quiere intervenir para poder volver a establecer una monarquía absoluta, ¿no? Entonces ahí se va a dar también las guerras externas que van a tener. ¿Ya? Se comienza, dice, a ser conocida la figura de Napoleón, quien asumió el mando de las tropas francesas en Italia, logrando triunfos sobre los austriacos, ¿no? ¿Ya? Y ahí podemos ver, ¿no? Y entonces Napoleón, ya que ingresa a partir del año 1799, ¿ya? Se traslada hacia Francia de una manera secreta, donde participó en golpe de Estado, ¿ya? Al directorio. Finalmente da un golpe de Estado al directorio y ahí se da el inicio del famoso consulado y en adelante, ¿no? Eso lo vemos la siguiente clase del tema del consulado, del imperio de Napoleón y todo lo demás que se ha dado hasta su última derrota del año 1814 y de ahí finalmente 1815, donde ya finalmente termina. Ahora, algunos ideales, vamos a terminar aquí, algunos ideales de la Revolución Francesa. La sociedad se compone por individuos de tal manera que uno de los aportes importantes que se dio fueron igualdad al derecho. Otro de los aportes importantes que se va a considerar aquí es los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, los derechos fundamentales de la libertad individual, ¿ya? Por otros puntos era eliminar el poder absoluto, ¿ya? De establecer la separación de poderes, ¿no? Es un dato tal vez importante que dando. La soberanía reside en la nación. Ya otro de los puntos importantes de elaborar leyes, ¿no? De tal manera que puedan regir la vida pública. Otro de los puntos era tener una constitución que garantice que exista un sistema político de los cuales lo establecieron, ¿no? Fue una república federal moderada. Entonces creo que estos son los principales aportes que se ha podido dar de la Revolución Francesa, ¿ya? Muy bien, yo creo que tal vez ha quedado corto con algunos aspectos, pero me gustaría tal vez algunos puntos, por favor, que vamos a ir respondiendo preguntas.